Viene esta etapa bien complicada de la confrontación con la delincuencia organizada. La primera llamada que recibe el 089, que es el teléfono de denuncia anónima, es una llamada que decía: no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. La seguridad no se debe de politizar, pero sí, efectivamente, las patrullas se paraban a las 11 de la noche y empezaban a girar a las 6 de la mañana. Ah, mira. Del tema de la seguridad sí fue un tema bien complicado, un momento en el punto de quiebre, porque pues me amenazaban a mí, amenazaban a mi familia, tuve que sacar un tiempo a mi familia de Yucatán, porque si es tu talón de Aquiles, si eres vulnerable. Recuerdo perfecto como por ahí del 24 de agosto del 2008, entra la última llamada al 089 que dice: no cedes a las presiones nuestras, a ver si no cedes a las presiones de los medios de comunicación y de la sociedad cuando empiecen a caer los muertitos. Y me cumplieron. El 28 de agosto del 2008 me tiraron 12 cuerpos decapitados. Hola amigos de Yucarrades, hoy me encuentro en un nuevo podcast y el día de hoy tengo una gran invitada, como vieron en la miniatura, alguien que sin duda pasará y ya está en la historia de Yucatán, alguien que tiene, la verdad, un currículum bastante grande en el medio de la política. Con ustedes, Ivonne Ortega, un gustazo. Al contrario, gracias, hasta que se me hizo. Hasta que se hizo. Para meterlos en contexto, ya llevamos tiempo... chateando. Bastante, mandando mensajes, pero la agenda es muy apretada. Es bastante complicada. ¿Cómo está el día de hoy? Bien, muy contenta de estar aquí en Yucatán. La verdad es que de lo que más extraño, pareciera raro, es el sol. ¿Sí? Bueno, en la Ciudad de México está agradable, no siempre. Para un yucateco. Pero no hay mucho sol. No hay mucho sol, siempre hay frío, ¿no? Y contaminación. Y anda viajando así constante, va, viene. Sí, la verdad es que desde que terminé el gobierno en el 2012, fui secretaria general nacional del que fuera mi partido. Y eso me hizo pues recorrer la República como recorría Yucatán cuando era yo gobernadora. Y luego estoy más tiempo ahí y ahora en mi actividad tanto como diputada federal como coordinadora de la bancada y parte importante del Movimiento Ciudadano, pues también me obliga a ir a otros puntos de la República, ¿no? Para meter en contexto, a lo mejor tengo muchos millennials tal vez. No saben quién soy. Que digan, oye, ¿quién es? Ya vi política, empiezan a poner ahí, empiezan a funar. Para meternos en contexto, cuéntenos un poco qué hace Ivonne Ortega, qué ha hecho. Yo creo que tengo que contarles primero quién soy. Vamos a arrancar de ahí. Yo soy Ivonne Ortega, nací en Tzemul, un municipio muy pequeño de Yucatán, 3,500 habitantes. Ahí vivo, no tengo casa. Por mucho que publiquen en muchas publicaciones que tengo casa en Mérida, tengo una casa de interés social, pero no vivo acá, vivo en Tzemul. Y a los 12 años, cuando tenía la crisis del 82, la pequeña empresa que tenía mi papá y mi mamá, pues quebró. Okay. Entonces, en mi pueblo, como era muy chiquito, no había secundaria. La secundaria estaba en Motul, que es la ciudad más cercana. Entonces, yo estaba estudiando 7 meses de la secundaria, del primero de secundaria, cuando mis papás pues quebraron, ¿no? Y me dijeron que tenía yo que dejar la escuela. Wow, difícil. Imagínate ese momento para mí. Recuerdo, si me dices cuál es el momento más formador de mi vida, es ese. Es ese. Recuerdo perfecto a mi mamá y a mi papá. Mi mamá, según estaba cocinando, o sea, realmente me estaba dando la espalda. Y yo pensé, ¿qué le espera a una niña que nace en un pueblo pobre, que es de una familia pobre, que no tiene oportunidad de ir a la escuela y que es mujer a los 12 años? O sea, ya llovió, pero y yo dije, la palabra que me cayó así fue fracaso. Y yo a los 12 años dije, no, yo no nací para fracasar. Lo que menos pensé hacer en mi vida es dedicarme a la política. Es lo que menos pensé hacer en mi vida. Yo pensé en ser empresaria, lo soy. Averigué cuánto costaba una marrana. En ese entonces costaba 700 pesos de los viejos pesos, por los que no saben, que alguna vez le tuvimos que quitar 3 ceros al peso.
ahorré 10 pesos por 70 días que no fueron diarios, tuve una marrana, 2, 3, 5, 10, fue creciendo mi granja de cerdos, luego tenía una tienda de abarrotes. Yo soy comerciante, claro. O sea, a mí me gusta, tenía la granja de cerdos, carnicería, panadería, soy panadera, y luego lo que hice fue acabar con el papel. Cuando fui la gobernadora. Pero vendía, lo que me sé maquillar, lo aprendí vendiendo productos de belleza a domicilio. Hay quienes dicen, oye, acá te maquillas. Yo, pues no en helicóptero puedo maquillar, no tengo problema. Porque vendía productos de belleza a domicilio. Entonces, digamos que a los 19 años, para mi pueblo ya era yo una mujer exitosa. Tenía algunos empleados, ya tenía vehículo propio. Y logro una mesa de mercado. Un espacio, ¿no? Ajá. Por la mesa en el mercado me meto a la política porque había un drenaje alrededor del mercado que un presidente municipal lo abría y el siguiente lo enterraba. Claro. Entonces dije, ay, qué tan difícil puede ser presidenta municipal. Estoy hablando del 96. Estoy hablando cuando no había participación de mujeres, no había cuota de género, no había cuota de joven, no había nada. Un año tenía. Sí, la verdad sí. En el kinder, ¿no es cierto? Y tenía yo 24, 22 cuando empecé, 24 cuando gané, 25 cuando fui presidenta municipal. Y me decían, a ver, no hay manera, la política es de hombres, la política se hace en las cantinas, la política... Y mi idea de verdad, y no tendría por qué decirlo diferente, era ser presidenta municipal, hacer el drenaje, hacer un colegio de bachilleres para que los que nacieran en mi pueblo tendrían una oportunidad mejor que la mía y regresar a mis negocios. Esa fue mi intención. Aquí logro transformar mi municipio, lo que no se había desarrollado en 20 años. Y la gente, los municipios de alrededor empezaron a decir, oye, ¿por qué no buscas la diputación local? ¿Y por qué no buscas la diputación local? Y yo dije, ¿cómo voy a buscar la diputación local si acabo de terminar la secundaria de manera abierta? Claro. Luego dije, no, pues los cargos son de votos, no de título. Okay. Competí la diputación local y a partir de allá, pues todo lo demás que conocen políticamente, ¿no? ¿Cómo era Ivonne Ortega de niña? ¿Qué le gustaba hacer? Pobre mi mamá. ¿Le gustaba andar sin zapatos corriendo en la calle? Bueno, ¿Cómo estaba? A la vuelta de mi casa, bueno, no estaban pavimentadas las calles, entonces a la vuelta de mi casa en la esquina había una calle muy pedregosa que cuando llovía se ponía un tanto como piscina, ¿no? Okay. Entonces yo me subía a la albarrada y me tiraba y había una doña Panchita que estaba en la esquina, me agarraba mi mano y llevaba, doña Chabelita, ay, esa es su hija, tirándose. Y mi pobre mamá me bañaba, me limpiaba con alcohol, me acostaba en mi hamaca, me amarraba la punta de mi hamaca. Y yo me hacía la dormida y cuando veía que ya se había ido, escalaba a los brazos de la hamaca y salía otra vez y volvía doña Chabelita, doña Panchita, doña Chabelita, esta es su hija. Era muy terrible, pero me tocó no sé dónde hayas crecido tú, pero vivir en un pueblo es mágico. Ya sabes, chácara, arranca cebolla, brinca burro. Te despierta el gallo. Estás explorando, tranquilidad. comes iguano, venado, todo. La verdad es que sí. En esa época, pues todavía no estaba tan regulado y perseguido, pero la verdad es que sí. Antes de ser gobernadora, ¿qué otros cargos tuvo? La presidencia municipal, diputación y luego... O sea, yo fui presidenta municipal de 25 años, Okay. diputada local de 27, diputada federal de 29, senadora de la República de 33 y senadora con licencia y gobernadora de 34. Terminé el gobierno de 39. Fui secretaria general de que fuera mi partido a los 39, 40. Llegué ya entonces embarazada, que llegó Álvaro a mi vida. Y después de la Secretaría General, decidí renunciar al que fuera mi partido y pensé en retirarme de la política. Y luego, pues, me enamoró Movimiento Ciudadano, como 3 años después, claro. Y ahora soy diputada federal. Soy la coordinadora de la bancada, la única mujer, la primera mujer coordinadora de Movimiento Ciudadano y la única de la Cámara de Diputados. Como dato cultural, para que veamos que todavía a estas alturas no está preparado todavía el mundo o México para las mujeres. En mi oficina de la coordinación, digo, no hago un video porque no está chévere, pero hay mignitorio.
Entonces, hasta ahorita no he podido ver cómo lo puedo usar. Estoy tratando de ver cómo lo uso, pero no lo encuentro. Ok, no, es un dato interesante. Usted ha estado en 2 partidos nada más. ¿Por qué al inicio eligió el PRI? Mi mamá, mi papá, mi familia era priista y digamos que por instinto fui candidata o busqué ser candidata del PRI. Luego entendí lo que era la ideología del partido y ya que vas creciendo. Y no, el partido no es un partido malo, el partido. Lo malo es lo que llega y particularmente lo que tiene hoy como dirigencia, ¿no? Perfecto. Y de ahí, por ejemplo, ¿por qué decidió cambiarse? ¿Qué fue lo que detonó todo? Yo soy una mujer de convicciones, a veces pierdo amistades porque siempre digo lo que pienso. Creo que es mejor decir lo que piensas que tratar de caer bien a algo. Entonces, yo ahora que ya estoy en esta condición, empecé a hacer ese análisis que me estás preguntando. O sea, yo me formo políticamente dentro del PRI, sí, pero del PRI oposición. O sea, a mí no me toca el PRI gobierno. Cuando yo empiezo a hacer mi carrera política, Fox ya era presidente. Claro. Y luego se pierde la gobernatura de Yucatán, cuando llega Patricio Patrón a ser gobernador, y yo soy diputada local, la primera fracción de oposición. Éramos 12 PRI, 12 PAN, 1 PRD, el rey del Congreso. Claro. Y luego soy diputada federal, empiezo ya a pensar en la gobernatura, senadora, la gobernatura, y mi sueño era lograr que PRI regresara a gobernar el país, ¿no? Empezamos a hacer un ejercicio de trabajo con el gobernador en ese entonces, Peña. Salió esta famosa camada de gobernadores jóvenes, que por cierto, de todos ellos, el que no está en la cárcel está prófugo y el que no está prófugo está muerto. Claro. Yo soy la única que puede estar aquí. Viste que yo llegue sin escolta, sin ningún problema. Y llego a la gobernatura, luego construimos la presidencia y ganamos la presidencia de la República. Lo que vi al ser gobierno PRI no me gustó. Okay. Y tenía conflictos pues con los gobernadores, con el propio presidente, si tú me dices cuándo debí haber renunciado al PRI, debió haber sido mucho antes del que lo hice. Okay. Cuando el presidente Peña pone el IEPS a la gasolina, sí. yo le digo al presidente le va a partir el alma a todos los mexicanos. Claro. Conste que tengo visión de gobierno y no le decía que no lo ponga. Lo que yo le decía es que pusiera la mitad. Y la otra mitad yo le llevaba a donde pudiera poderlo sacar, porque pues está muy fácil decir, que no nos cobren impuestos, sí, pero ¿con qué mantiene las calles, etcétera? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, está satanizado decir IVA, alimentos y medicinas. Sí, nada más que, por ejemplo, el salmón no paga impuesto. Okay. El camarón no paga impuesto. ¿Cuándo van a comer salmón, camarón? Si bien nos va a comer un día a la semana carne en las familias en lo general, ¿no? Entonces, discuto con él y le digo, soy diputada federal por el PRI, tengo facultad de iniciativa, pero no voy a utilizar mi cargo, voy a pedir licencia, voy a separar el cargo y voy a hacer una iniciativa ciudadana. Y me jala el traje así como diciendo, ¿estás hablando con el presidente? Claro. Y le dije, mire, sé con quién estoy hablando, sé las consecuencias y le digo, no le estoy pidiendo permiso, le estoy informando una decisión que yo ya tomé. Y me sacaron de los pinos. ¿En serio? Me sacaron de los pinos, esa fue la última vez que vi al presidente. Sí, le retiraron. Sí, me retiraron cortésmente. Okay. Entonces, hice la iniciativa, recorrí el país, se llamaba Firma por tu bolsillo, junté 434,037 firmas, y no me acuerdo exactamente el número. Las presenté al Congreso, como siempre hacen, las mandaron a la congeladora, me amparé ante la Corte, lo tuvieron que discutir, porque lo que yo les decía es, a ver, que levanten su carita, que levanten su manita y que muestren su carita. Por cierto, esos diputados de esa legislatura hoy no tienen viabilidad política, ninguno de los que votaron en esa como dato cultural. Ajá. Entonces,
ya te queda así como yo soy divorciada, entonces no sé, si, no me quiero meter en tu vida íntima, pero es así como el divorcio. Dices, no, sí va a cambiar, sí le creo, ¿no? Entonces ya estaba yo en una relación incómoda, digamos, con el PRI. Y yo era la que ponía incómodos a todos. Pero empecé a pensar, no, cuando termine el gobierno del presidente Peña, todo busco la dirigencia, todo va a cambiar, me van a traer flores todos los días. y pues no cambió. Yo busqué la dirigencia, hay una operación por parte del Estado, que en ese entonces ya no era el PRI, era el actual gobierno. Y dije, no, pues esto no es para mí. Y renuncié. Cuando renuncio al PRI, yo renuncio con cargo, con sueldo y sin ninguna aspiración. Porque hay quienes renuncian porque no le dieron la candidatura A o la candidatura B. No, yo renuncio. Por no estar a gusto. Exactamente. Y pienso renunciar a la política, esa es la verdad. Yo ya me voy a mi casa, a trabajar, a mi empresa, a mi hijo, ya tenía a Álvaro. Empiezo a estudiar el doctorado, me voy un tiempo a vivir fuera, porque una de las cosas que yo creo es que muerto el rey, viva el rey, ¿no? Y de alguna manera siempre hay que respetar pues, al gobierno en turno. Y pues mi presencia aquí pues sí sería muy complicada, por eso es que decido estar la mayoría del tiempo en la Ciudad de México. Y ya me empieza a enamorar políticamente el senador Dante Delgado, que era el coordinador de Movimiento Ciudadano. Y yo le decía, no, la verdad es que, bueno, como 3 años estuvo dale. Y cuando veo lo que está pasando en el país, digo, te puedes dar el lujo de tú resolver tus asuntos, el de tu hijo, el de tu familia, y no lo que está pasando en el exterior. Y me dije no. Y fue por eso que regresé a la política. 3 años estuviste fuera. 3 años. 3 años. Y en esos 3 años, ¿qué estás haciendo de tus negocios? ¿Cierto? Sí, o sea, la verdad es que sí a mí me gusta la empresa. Yo, bueno, empecé siendo comerciante, a mí me gusta abrir un restaurante en la Ciudad de México, la Casona Yucateca. Bendito Dios, me pidieron antes de que empezara la pandemia, se fallecieron los dueños y los hijos me pidieron, si no, qué top iba yo a calzar con eso, porque sí, eso fue una actividad muy, muy castigada en la pandemia. Intenté una pequeña inmobiliaria, platicábamos ahorita antes de entrar, no es mi trabajo. Entonces siempre voy explorando, pero el que me mantiene es la porcicultura. Ese es el que es. Igual tuviste una boutique en Plaza Altabrisa, creo, ¿no? Ibónica. Ibónica. En la realidad no era mía. Como todos los influencers, es mía para que vaya la gente. A diferencia de esta, era de Fito Peniche. Fito, de hecho, esta es Ibónica. Mira, de verdad. Y Fito empieza a hacer este esfuerzo de... Bueno, no, yo en el tema de gobierno, parte de la seguridad es que tenga sentido de identidad y de pertenencia. Y honestamente, un IPIL, un terno, primero ni tienes el dinero suficiente para poderlo comprar, y segundo, como que no está hit para que lo usen las chavas, los chavos, ¿no? Claro. Entonces hago un programa que se llamó en ese entonces Estilo Yucatán, en donde los jóvenes que estudiaban diseño y moda los unimos con los artesanos. Entonces salen cosas espectaculares. Y Fito Peniche empezó a exportar a España. Y en España bonita es bónica. Por eso se llama Ibónica. Pero todos me zamparon que la tienda era mía y yo ya tenía mi tienda en Altabrisa. Sí. Que por cierto, quiero comprarle a Fito los derechos de la marca porque claro, sí quiero regresar a esta. No es mi rama, pero si te das cuenta, yo siempre traigo algo de algún artesano. Ahora, antes lo hacía solo de Yucatán, ahora lo hago de todas partes de la República, porque ese sentido de identidad y de pertenencia es lo que te permite defender lo que quieres y no permitir que nadie te lo venga a robar. Bueno, Ivonne, igual fuiste la primera mujer gobernadora en Yucatán. Eso, la verdad, felicidades, ¿no? Rompiste estereotipos, fue sonado a nivel nacional, no sé si Latinoamérica, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? La verdad es que no lo dimensioné, esa es la verdad. Ahora cuando veo hacia atrás digo, estaba yo loca. Bueno, sigo estando. Porque yo emprendí esta carrera sin querer, pero fue una carrera que no paró.
Y cuando empiezo a buscar la gobernatura, yo ya era senadora de la República, no era la candidata de la dirigencia de mi partido. Y entonces ponen en la convocatoria, en ese entonces se podía tener el cargo y hacer campaña. En ese entonces. Estaba padre. Entonces ponen en la convocatoria, no puede tener cargo público. O sea, yo, porque era la única de las que estaba aspirando a la gobernatura, que tenía cargo público, dije, no puedo tener cargo público, pido licencia y me separo del cargo. Tenía yo 56 días de haber llegado al Senado. Okay. Mi suplente, el abogado Cleminio Soledad, al que quiero mucho, fue senador 5 años y 10 meses. Y entonces, primero me decía, no le va a ganar la interna a personajes de la historia también de Yucatán, del PRI, ¿no? Sí. No voy a ventanearlos por respeto a sus carreras. Al final hay un resultado, gano por una diferencia enorme y yo soy la que le pide al partido que nos digan por cuánto se ganó, que nada más se diga quién ganó. ¿Por qué? Por respeto a las carreras con las que competí. Él gobernaba el PAN, en la encuesta estábamos 23 puntos abajo, o sea, nadie podía pensar que se podía ganar la gobernatura de Yucatán. La única elección que había en ese entonces, todavía no estaba homologada la elección, era Yucatán, después de la controversial elección de Calderón. Y cuando Calderón toma protesta el 1 de diciembre, y la única elección que hay en todo el país es Yucatán, gobernada por el PAN. Okay. Y la gente me decía, hasta la que me quería, me decía, no, Ivonne, mejor mira, eres senadora, quédate en el Senado, tienes 33 años, todo el futuro por delante, 6 y vuelves. Bueno, a resumidas cuentas, como consejo para todo, el primero que tiene que creer en ti, en lo que tú quieres hacer, lo que sea, en política o en la vida, eres tú. Yo creí que podía ganar y gané por 7.46 con el 77% de la participación electoral. ¿Van a pasar estos? ¿O quiere pasar el café? No. Ok. Ya despertó mi cerebro. Ok. Bueno, ¿y cómo fue ese momento cuando te dicen, Ivonne, ganaste? ¿Dónde estabas? Bueno, recuerdo que creo que estabas en la Casa del Pueblo. En la Casa del Pueblo. ¿Y con quiénes estabas? ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que yo nunca tuve duda de que iba a ganar la gobernatura. Nunca tuve duda. Decretaste. Ajá. Pero yo veía ya en mi cabeza lo que quería hacer con Yucatán, el Parque Científico y Tecnológico, el Gran Museo de la Cultura Maya, el Palacio de la Civilización Maya, el Hospital de Ticul, y ahorita podemos hablar a todos estos controversiales. A lo mejor no se acuerdan, pero no había ningún muelle. El muelle de Celestún, de Cisal, de Chuburná, de Progreso, de Chicxulub, de Telchac Puerto y de Cuyo los hicimos nosotros. Okay. En el gobierno, junto con el API. Y yo tenía la idea de estamos a nada de Miami, una escalera náutica para que podamos tener el desarrollo. La vocación de Yucatán es turismo y servicios. Entonces, llega en las encuestas de salida estaba un punto arriba, un punto abajo, medio punto arriba, medio punto abajo. Y yo le decía a la que está haciendo las encuestas, decía, no es lo que siento en la calle. Y soberbiamente me dijo, no, pero esto no se equivoca. Entonces empezamos a preparar todo el equipo, tanto para defender como para retener. Y cuando viene Sergio Cuevas, un amigo mío que estuvo mucho tiempo en los temas electorales y fue el consejero jurídico de mi gobierno, lo recuerdo perfecto llegando con un acta de la colonia Alemán. La colonia Alemán nunca la había ganado el PRI en los tiempos recientes. Y había yo ganado por 7 puntos. Y le dije, esa va a ser la diferencia. Y así fue, 7.46. Pero hay un momento en el que se empieza a remolinar la gente en la Casa del Pueblo, se empieza a remolinar la gente. Esa parte es la que yo no vi en la parte de ganar. Okay. Y empiezan, Ivonne. Y entra Jesús Rivero, que también colabora conmigo desde hace mucho tiempo, comunicación social y gran, además de amigo asesor y consultor. Y me dice, tienes que salir a dar un discurso. ¿Qué? Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, mira, escucha esa, Ivonne. Y en ese momento, que voy a confesar aquí una primicia,
yo donde normal pienso bastante bien es en el trono Claro. del pensador. Entonces dije, a ver, déjeme sola. Entré al baño, me senté y digo, ¿qué le vas a decir a un pueblo que te acaba de dar su confianza? Y en ese momento recuerdo, pasa así como una película. Taca, 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 taca. A Yucatán siempre nos han tenido o siempre nos han querido tener divididos. O PRI o PAN. O negro o blanco. O por esto o Yucatán. O Abraham o Millet. Y así, ¿no? Siempre ha sido. Entonces dije, yo no voy a hacer ese elemento de poner en esa condición a Yucatán. Porque la única manera en la que podemos prosperar y salir adelante, pues es que todos vayamos hacia el mismo lado. Entonces, me viene en la cabeza reconciliación social. Entonces, algo se puede buscar, esos son temas de la historia. Subo en una tarima ahí medio mal armada, creo que una camioneta, ya ni me acuerdo. Y les digo a los que estaban allá, para que haya pleito, se requieren dos. De este lado, no van a encontrar con quién. Y me dediqué a trabajar, por eso nunca contesté las notas, ¿no? Porque era dedicarle tiempo a algo que no le va a rendir a Yucatán. Ok. ¿Y cómo fue, cómo es ese proceso, Ivonne? Bueno, tú tenías una senaduría en aquel entonces, ¿no? Sí. Pero ser gobernadora es un cargo ya más fuerte. ¿Cómo cambia tu vida? ¿Qué dejas de hacer cuando eres gobernadora? Vives en Semul. La gente va a ir, cualquier caso, yo creo que te iba a visitar a tu casa. ¿Cómo es eso? De hecho, comentarte, cuando gano la gobernatura, ya tenía yo, digamos, un paquete de amigos gobernadores, ¿no? Claro. O sea, ya habíamos ido ganando terreno como partido. Y mis compañeros gobernadores me dicen, oye, ya ganaste, cambia tu celular, cámbiate de casa. Digo, ¿cómo? Le digo, si la gente no va a tener dónde ubicarme, ¿cómo para qué gané? Entonces, yo seguí viviendo en Semul, siendo gobernadora. Solo me quedaba en un hotel, no voy a hacer promoción, en un hotel cuando terminaba después de las 2 de la mañana. Okay. Si terminaba después de las 2 de la mañana, me quedaba en un hotel, dormía y empezaba la agenda. O sea, ya tenía una maletita en mi camioneta. Y cuando no me iba a Semul, y te tengo que reconocer que sí había gente que iba a mi casa, sí, siempre estaba en la mejor disposición de poderlos atender, y el que iba a mi casa era una urgencia. Nunca fueron a mi casa. ¿Pedí dinero? No. Recuerdo, puedo hacer infinidad de... Recuerdo una, por ejemplo, que estaba regresando de una gira, porque yo me hacía giras intensas. A mí me gustaba estar mucho en el interior del estado, ver que la gente te pueda decir, que creo que esa es la actividad más del gobernante. No encapsularse en una burbuja de cristal. Y venía de una gira así mortal de Valladolid en la camioneta respaldada. Y cuando da la vuelta mi camioneta en Semul, veo en la puerta de mi casa como 200 personas. Entonces dije, a ver, ¿nadie te obligó? Tú solita la buscaste. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿En qué puedo servirle? Ay, qué bueno que vinieron a las 2 de la mañana. Afortunadamente era un solo problema. Era un problema de acanque. Okay. Que bueno, se resolvió. Pero si no estás dispuesta a dar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu espacio, el que no esté dispuesto a hacer eso, que no se meta. Así es. ¿Y fue difícil ser gobernadora mujer? Al principio, a lo mejor, bueno, al principio porque todavía, por ejemplo, en la campaña los asesores, los que estaban conmigo en la campaña, me decían, es que hay que ver que se pare contigo un policía, un general, porque pues ya estábamos en una condición que no es la que tenemos hoy. Ya habían algunas organizaciones delincuenciales empezando a operar en Yucatán. Sí. Y le dije, no, pues por la que necesito es que voten es por mí, y si no votan por mí es porque no creen en mí, entonces no tengo por qué gobernar si no creen en mí, ¿no? Y así gané. Viene esta etapa bien complicada de la confrontación con la delincuencia organizada. Yo tomo protesta el 1 de agosto del 2007. La primera llamada que recibe el 089, que es el teléfono de denuncia anónima, es una llamada que decía, no te equivoques, la noche es mía y el día es tuyo. A las 12 de la noche con 5 minutos del 1 de agosto.
Okay. O sea, mueve tus patrullas en la mañana y yo me muevo en la noche. Yo no quiero entrar, y siempre lo he mantenido con claridad, la seguridad no se debe de politizar. Porque si se politiza, pues la realidad es que es lo que estamos viendo en el país, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si el gobierno anterior tenía relación o no, pero sí efectivamente las patrullas se paraban a las 11 de la noche y empezaban a girar a las 6 de la mañana. Ah, mira. No lo sé, ni lo quiero averiguar, ni lo quise averiguar en ese momento. Y yo soy de las que dice, ya la ganaste, la vaca es tuyo el becerro. O sea, es que yo no sabía que las patrullas tenían 800,000 kilómetros. Pues no sabías que querías gobernar. Lo que le aconsejo a todos los que quieren competir en lo que sea, y particularmente en cargos públicos, es que revisen qué quieren gobernar, porque lo que no se va a decir, es que es del anterior. Eso si pueden revisar en todos los 5 años y 2 meses de mi gobierno. Jamás le eché la culpa a ningún gobierno anterior. Yo asumí la responsabilidad que el pueblo me había dado. Y esa etapa del tema de la seguridad sí fue un tema bien complicado, un momento en el punto de quiebre, porque pues me amenazaban a mí, amenazaban a mi familia. Tuve que sacar un tiempo a mi familia de Yucatán, porque si es tu talón de Aquiles, si eres vulnerable. Y el recuerdo perfecto, como por ahí del 23, 24 de agosto del 2008, entra la última llamada al 089 que dice, no cedes a las presiones nuestras, a ver si no cedes a las presiones de los medios de comunicación y de la sociedad cuando empiecen a caer los muertitos. Y me cumplieron. El 28 de agosto del 2008 me tiraron 12 cuerpos decapitados. Pero habían matado primero a la Calocha, se le habían puesto su cabeza en TV Azteca, luego habían hecho un policía en Chencú. En Chencú, o sea, pensiones Chencú, sí. Un policía, o sea, ya había una confrontación. Pero 12 cuerpos para Yucatán, decapitados, tirados en Sitpach, 11 en Sitpach y 1 carretera Boxoso. Entonces, cuando me hablan y me dicen que hay 6 cuerpos decapitados en Sitpach, le digo, ¿decapitados? ¿Y de dónde salieron? Le digo, si no hay denuncia de desaparecidos. Entonces, recuerdo ese momento formador de mi vida tengo muchos momentos formadores de mi vida. Ese es uno de ellos, que llamo a los comandantes. Para que seas comandante de la policía, has pasado muchas cosas. Tienes más de 35 años y has pasado muchas cosas. Los recuerdo uniformados, ya el uniforme era de negro, porque cuando yo llegué a la policía, psicológicamente el uniforme de café es cilindrero, es cartero, pero no autoridad. Negro, azul, un color oscuro es autoridad. Por eso los policías turísticos son con blanco. Así es. Para que vean que es buena onda. Entonces, reúno a los comandantes en un salón en Palacio que se llama El Carranza y le digo, compañeros, ustedes me dicen, le digo, ustedes están en la calle, ¿le seguimos o le paramos? Y ese momento en el que ves a un hombre de él, porque en ese momento eran puros comandantes, ahorita creo que ya hay comandantes, uniformado ante su jefa, parado, me dicen, estamos contigo, jefa, pero estamos solos. ¿A qué se refieren cuando dicen estamos solos? Se refieren a los costos de la democracia. La policía municipal no le dice a la estatal a la federal a la naval a la militar. Todos y en ese marco de desinformación, la delincuencia se mueve. Claro. Entonces yo le hablo al presidente Calderón y le digo, oiga, presidente, sí, ya me dijeron, gobernador. Me dice, cuente usted con todo el respaldo del Estado. Le digo, ¿cuento con el respaldo del Estado? Sí. Le digo, permítame a mí tomar las riendas de la seguridad en Yucatán. Y me lo permitió, tengo que reconocerse. Entonces hicimos una mesa de seguridad y confianza en la que estábamos 14 elementos los lunes a las 6 de la mañana, en la que nos intercambiábamos información con la gobernadora presente. Naval, Marina, Sedena, Sedena estaba aquí, Policía Estatal, Secretaría de Gobernación, en ese entonces ICEN, etcétera. Y todos nos intercambiamos información con mi presencia para definir la línea de acción, ¿no? Hoy hay muchos que dicen, en gran medida tiene que ver el comandante Saidem, por supuesto, porque es un policía de carrera, es un policía respetado, pero lo que le está permitiendo a Yucatán mantenerse a la diferencia que se vive en el resto del país es que aquí hay continuidad, porque la policía, los policías
si tú te metes al ejército, sabes que si estás 45 años vas a terminar siendo general. Si tú te metes a la naval y a la marina, también. Pero si tú te metes a la policía, pues cuando cambia el gobierno te corren. Así es. No tienes carrera, no tienes incentivo, no tienes nada. Hoy aquí la muestra que permite decir la estatal puede controlar es que ya hay un servicio civil de carrera, hay un reconocimiento por grado, no hay ningún tipo de influencia más que el propio mérito. Si eres policía, primero ganas bien, tienes armamento, tienes capacitación, tienes uniforme, tienes reconocimiento de la sociedad y sobre todo tienes esta capacitación que te permite. Cuando yo llego al gobierno, un policía ganaba 2,814 pesos al mes. ¿Al mes? Al mes. Y tenía un revólver de 6 balas que le ponía 4 porque si no se disparaba a los pies. Okay. No, hoy tienen, de entrada creo que el que menos está ganando ahorita, bueno, no los voy a ventanear, pero bueno, ganan en lo que cabe bien. Digo, más que el resto de la República. Y tienen bonos, tienen derecho a casa. Cuando yo llego al gobierno, los policías no tenían derecho a casa, no tenían derecho a seguro de vida. Bueno, ni Electra, ahí voy a decir, ni Electra les daba crédito. Sí, porque era un trabajo de alto riesgo. Porque era un trabajo de alto riesgo. Entonces, cuando tú hablas de lealtad, muchos hablan de lealtad, sí, nada más que la lealtad es de ida y vuelta. Si yo te pido lealtad, Estado, dame lealtad. ¿Cómo te doy lealtad? Te garantizo que tus hijos puedan estudiar, te garantizo derecho a casa, te garantizo seguro de vida, te garantizo salario, condiciones, armamento, etcétera. Y al haber convertido eso, hoy ya puedes tener, digamos, cuando el comandante Saidem en algún momento quisiera ahora ya retirarse, porque también pues, debe tener derecho a tener vida, ya hay elementos que puedan suplir con un servicio civil de carrera, no con una improvisación. ¿Quién estaba antes de Luis Felipe? Estaba Javier Medina, que era un médico veterinario zootecnista, okay. Que además se ponía uniforme, que esa es una mentada de madre para los que con mucho sudor logran tener uniforme. Ya ni te pregunto por qué lo cambiaste. Ya ni te pregunto. Bueno, y Ivonne, yo uno de los puntos por los cuales yo te invito y te agradezco de verdad que te des la tarea o el tiempo de estar aquí, es por un tema que, pues te comento, a mí me gustan mucho los documentales y las exploraciones y fui a un lugar en específico que me mandaron el mensaje, oye, ven a investigar esto. Cuando vi esa estructura y esa obra es impresionante, muy grande. Estoy hablando del Palacio de la Civilización Maya. Cuéntanos para que la gente tenga contexto qué es y arrancamos por qué elegiste el lugar de Yaxcabá para que sea ahí construido el Palacio de la Civilización Maya. Cuando soy gobernadora estaba este mito o este auge de que el 21 de diciembre de 2012 se iba a terminar el mundo, según escrito en algunas de las columnas, de las 1000 columnas de Chichén Itzá. En la realidad, lo que dicen las columnas no dice que se va a acabar el mundo, lo que dice es que si el 21 de diciembre de 2012 es el momento en el que los seres humanos se deben de reconciliar entre sí y con la naturaleza, y de no hacerlo, empezarán a acabar con el mundo. Eso es lo que dice, lo cual creo que tienen razón. Uh-huh. Entonces digo, la cultura maya es así, el cero, así, Chichén Itzá, así, ajá. Y a los herederos de la cultura maya, a los herederos, ¿qué les toca? ¿Quiénes son los herederos? Pues los que viven alrededor. ¿Cómo viven los que están alrededor de Chichén, de Uxmal, en condiciones precarias? Y a la vez, una de las cosas que tienes que saber cuando vas a gobernar es cuál es la vocación de tu estado. Porque, por ejemplo, si no sabes cuál es la vocación de tu estado, pues vas errático, ¿no? La vocación de Yucatán, mediante estudios, no idea mía, es servicio y turismo. Tú le metes un peso al campo y te regresa a 0. Que no estoy diciendo que no se le deba meter al campo. Tú le metes un peso a servicio y turismo y regresan 9. Okay. Entonces, la visión de ese entonces era hacer un proyecto de gran turismo en donde aquí, por ejemplo, está prohibido el todo incluido por ley, porque el todo incluido no le deja nada a nadie. Así es. O sea, entras al hotel, pagas tu cuota,
te chumas si te gustan los tragos o pasas todo el día en la sala y ya no compras ni una botella de agua. Claro, monopolizar. Nada. Exacto. Entonces, yo digo, la mejor manera de hacer homenaje a los mayas es hablando de nosotros. Porque hay quienes dicen, ¿dónde acabaron los mayas? Pues, ¿cómo que dónde acabaron? Aquí estamos. O sea, aquí estamos. Algo debemos de tener, aunque sea el agua que tomamos, pero algo debemos de tener. Entonces, decido hacer el Gran Museo de la Cultura Maya en homenaje a los mayas. Yo sabía que no lo iba a inaugurar, porque lo que quería es que se inaugurara el 21 de diciembre del 2012. Y yo ya en esa época ya no sería gobernadora, yo terminé mi gobierno el 1 de octubre. Entonces, ¿por qué el lugar donde está el Gran Museo de la Cultura Maya? Hago esto porque tiene que ver con el otro. Está ahí porque los cruceros que llegan a Progreso tienen 8 horas. Difícilmente les alcanza a ir a Chichén, difícilmente. Entonces, ¿qué hacen? Pues se quedan en Progreso o un recorrido pequeño. Entonces, el museo, el Gran Museo de la Cultura Maya, permitía que los cruceristas pues pudieran, que es con la idea que se pagara el museo. Por eso es que es un PPS. Uh-huh. Y alrededor del Chichén Itzá, yo así como los aztecas dijeron, vamos a encontrar un águila devorando una serpiente sobre un nopal, uh-huh. Yo dije, donde encontremos una ceiba, la más antigua que encontremos, que esté cerca de un cenote, ahí es donde vamos a hacerla. ¿Por qué? Porque la ceiba es el árbol sagrado de la vida, así lo dicen los mayas, es el que sostiene al mundo y abraza la vida. Así es. Y nos pusimos a buscar y encontramos una ceiba de, no me acuerdo ahorita, pero como 200 años, o sea, muchos años, espero no esté cortada. Y esa ceiba tenía 2 cenotes, no sí. 1. Por eso es que es allá. Es en Yaxcabá, sí, pero también es muy cercano a Chichén. Porque lo que tú tienes que lograr que verdaderamente ayude al Estado en beneficio es que el turista se quede una noche más. ¿Y cómo logramos que se quede una noche más? Si vienen, visitan Chichén y se van. Entonces tendrían que decidir o visitan Chichén, duermen y visitan el Palacio de la Civilización Maya. Se llama Palacio, por cierto, porque como no está en ciudad, no se puede llamar museo. Okay. Porque realmente iba a ser un museo. Empiezo la obra, va al ritmo que llevamos en el Estado y yo sabía que no iba a alcanzar a terminarlo. No. Creo que esa es otra cosa que deben aprender los gobiernos. Es muy difícil sembrar y cosechar en 6 años. Okay. No, el que quiera que su gobierno se vea en 6 años, que se dedique a otra cosa. Okay. Te tiene que juzgar la historia. Okay. Y yo pensaba que esta obra era tan emblemática para el gobierno que yo representaba, que el que se queda después de mí como gobernador era el que fue mi secretario de gobierno. Sí, él firmó junto conmigo todos los documentos que tienen el Palacio de la Civilización Maya. Le faltaba un pedacito, o sea, le faltaba... Ya teníamos el acuerdo con el INA para tener las piezas allá. Hay en el INA, en bodegas, cualquier cantidad de cosas preciosas de nuestra cultura que nadie ve. Están resguardadas, ¿no? Sí, están resguardadas, pero están en una bodega. Por ejemplo, hay una colección en miniatura de diferentes cosas espectacular. Pues la conozco yo porque fui gobernador y fui a la bodega, ¿no? Okay. Entonces, la idea era exponer todo lo que se había encontrado en Chichén, en ese museo. O sea, decir, aquí en el Gran Museo de la Cultura Maya no vas a ver nada de Chichén. Uh-huh. ¿Quieres ver algo de Chichén? Tienes que ir allá. Okay. Por eso es que es allá. Pero bueno, cada gobierno toma sus decisiones. El gobierno en particular el que me sucedió, que fue Rolando, que fue mi secretario de gobierno, pues creo que se olvidó de los compromisos que se habían hecho en mi gobierno, o no era su visión. No terminó el Palacio de la Civilización Maya, cortó el PPS del Hospital de Ticul, y todo lo que los gobiernos siguientes han querido enterrar el Museo de la Cultura Maya, cuando no es la obra de Ivonne Ortega. A mí no me importa si tiene de hecho, si no saben ustedes, son muy jóvenes, pero la placa no la pongo yo, la placa la pone el gobierno de Peña. Ok. Oiga, otra cosita.
hablando con Rolando, nos comentaba que, bueno, él dijo que no es que él haya parado la obra, que se encontraron vestigios mayas y se paró la obra antes de que él entrara al gobierno. Esa es una. Y otra es que no había un proyecto ejecutivo también. Creo vale la pena que puedas entrevistar al maestro Esma, que era el director de Cultura, porque él te puede dar datos específicos, tiempos exactos, etcétera, ¿no? Yo te puedo dar qué es lo que yo hacía. Claro. Yo hacía la visión que tenía. Por ejemplo, en el caso del Gran Museo de la Cultura Maya, también es una ceiba. Álvaro me dice que es un pastel, pero es una ceiba. O sea, tiene 560 y tantos kilos más que la Torre Eiffel de acero. Okay. Entonces, toda esta parte cronológica, por supuesto, primero tuvimos que comprar el terreno para el Estado. Ese terreno es propiedad del Estado. Tuvimos que ver los permisos ambientales, arqueológicos. Si nosotros veníamos trabajando de la mano de Lina, efectivamente hay vestigios mayas allá, sí lo hay, pero no de, digamos, gran valor. Entonces lo que se estaba haciendo era encapsularlos, restaurarlos y que sean parte de lo que tú vives dentro del Palacio de la Civilización Maya. ¿Cuál es el proyecto del Palacio de la Civilización Maya? El proyecto era entrar por los cenotes. Y cuando tú entrabas por el cenote, imagínate, no, en ninguna zona arqueológica entras por un cenote. Entrar por un cenote, luego había un espacio como de 2 cuadras más o menos, en la que estaba totalmente oscura y en el que tú entonces ibas a ir desarrollando tus sensaciones, ibas a pisar lo que se pisa en Yucatán: tierra caliente, sabana, ciénega, río, y para que se fueran despertando tus sentidos, para que cuando llegaras a abrirte a la cultura maya, te sorprendiera la cultura. Así entrabas. Okay. Y luego pues tenías ya la exposición. Inclusive allá mismo hay una sala que iba a ser la sala del Museo de la Gastronomía Yucateca, en donde ahí tú puedes saber por qué los platillos y cómo fueron, desde el origen maya y cómo se fueron entremezclando, primero con la comida cubana y luego con la española y luego con la francesa y luego al dar la comida que hoy tenemos. Voy a poner como dato coloquial, ¿tú sabes por qué se llama el panucho panucho? Lo escuché que era una historia de la ermita, pero no sé si era la ermita. el panucho no es así como que muy antiguo, digamos, ¿no? En una época de un gobierno, de un gobernador, creo que, no me acuerdo ahorita, Torres Mesías, no me acuerdo ahorita exactamente, fue de visita a Valladolid sin avisarle al presidente municipal. Imagínate si ahorita, si llega el gobernador, bueno, ya no vamos a los municipios, pero si llega un gobernador sin avisar a un presidente municipal, pues es un tema, ¿no? Entonces llega el gobernador en esa época y van a supervisar unas obras, no sé qué, y el presidente municipal, no había restaurantes como hay ahorita, de hecho no habían chef, habían cocineros, cocineras. Y le dice el presidente a su particular, le dice, ve a la cocina de don Ucho y que don Ucho haga lo que para que coma el gobernador. Entonces don Ucho no tenía muchas cosas, tenía tortilla, frijol, huevo y cebolla, que ese es el panucho original. Uh-huh. Se le ocurre meterle el frijol a la tortilla, freírla, ponerle cebolla y huevo duro, huevo sancochado, aquí sí van a entender huevo sancochado, y entonces cuando lo come el gobernador, le encanta tanto que dice, qué rico, oye, esto nunca lo había probado, ¿cómo se llama? El pan de Don Ucho. Por eso se llama panucho. Eso tenía, la otra, hay una parte que era el Museo de la Gastronomía Yucateca, que hacía toda esta parte de cómo se hizo, cuáles son los ingredientes, cómo se fue transformando, cuál fue su influencia y hasta dónde está hoy, ¿no? ¿Y usted qué nos podría decir por qué no se hizo un proyecto ejecutivo? Tiene proyecto ejecutivo. ¿Tiene? Tiene, porque por eso digo, vale la pena que entreviste al maestro Jorge Esma, porque tiene proyecto ejecutivo, tiene permiso de Lina, bueno, o tenía, digo, ya yo tengo 12 años de haber salido del gobierno,
tenía permiso ejecutivo, tenía permiso de Lina, tenía de Semarnat, tenía de medio ambiente, porque si fuiste o conoces dónde está, pues está en medio básicamente de la selva, ¿no? Claro. Entonces hay que tener permisos ambientales, hay que tener permisos arqueológicos, hay que tener... Todo eso lo tenía que solo lo puedes detener, o sea, solo te pueden detener esas condiciones antes de construirlo. Okay. Ese le faltaba más o menos el 20% para ser terminado. Claro, tengo entendido, bueno, yo veo el proyecto, veo los renders que igual están en YouTube. Iba a ser una obra muy grande, tengo entendido que iba a aperturar la primera etapa con lo que... Esa es la primera etapa, de hecho. De ahí, si se pudiera saber... ¿Cuánto dinero se invirtió para todo eso? Nosotros, no recuerdo muy bien, pero bueno, están todos los datos están en la Secretaría de Hacienda, en auditoría, etcétera. Pero creo que nosotros le invertimos como 90 y algo millones de pesos y le faltaba como 30 más o menos para poder ser terminado. 30, 40, no recuerdo exactamente, pero no era mucho. Inclusive cuando no lo toma como prioridad el gobierno del Estado, yo le digo en ese entonces al presidente Calderón, le digo, termínelo, presidente, inaugúrelo usted. Yo no tengo problema en que digan que es obra del gobierno federal, no tengo problema, lo que quiero es que se termine, porque entonces iba a permitir que se desarrollara la zona haciendo justicia a los verdaderos herederos de la cultura maya. ¿Y usted qué nos puede decir? Bueno, ya nos comentó, pero ¿por qué cree que no se llevó a cabo? Muy aparte de que lo hayan parado. No entiendo, de verdad no lo entiendo. Creo que habría que preguntárselo a ellos y decirles, no, al final de cuentas, es como hoy con el tema de Cuauhtémoc Blanco. Lo que se necesita es voluntad política. Cuando hay voluntad política, los temas salen. Okay. Los temas se resuelven. Creo que no ha habido voluntad política desde que termine el gobierno. Y en el caso particular de obras emblemáticas, por ejemplo, como el Hospital Eticul, lo creí en ese momento y lo sigo creyendo hoy. Yo creo que el servicio de salud, el servicio de educación y el servicio de seguridad deben ser por PPS o por APPs. O sea, ¿qué es un PPS? ¿Qué es una APP? Tú contratas a una empresa, como tu casa del Infonavit. Sí. Tú contratas una empresa, compras, empiezas a utilizar tu casa y la vas pagando. ¿Por qué creo que es con APPs y con PPS? Porque tú en el convenio que haces con la empresa están obligados a tener, por ejemplo, lo último en tecnología en ultrasonido. Entonces, si pasa ahorita hay 4D, si pasa de 4D a 5D o no sé a qué vaya a pasar, la empresa tiene que cambiar ese ultrasonido. ¿Cuándo vas a esperar que en el ORAN, o en el T1, pues tienes el ultrasonido que tiene hace 20 años y nunca lo cambian y cuando se echa a perder lo reparan? En cambio, hoy en PPS y APPs se sanciona a la empresa. Por eso es que se ve el elefante blanco, o sea, por eso se ve la construcción y al final de cuentas lo que hace el gobierno de Rolando es cancelar el crédito, tanto así que la empresa se ampara, se llevan muchísimo tiempo de juicio y al final la empresa le gana. Y al final tuvo que pagar el Estado 700 millones de pesos sin el hospital. Ok. ¿Estaba involucrado en este proyecto la empresa Xcaret? No. ¿No? No, para nada. Bueno, voy a ventanear la empresa Xcaret tiene un proyecto muy importante en Yucatán, pero no tiene nada que ver con el que tenemos. Conozco, porque siendo gobernadora me presentaron varios temas. Ojalá pronto se pueda abrir al público porque va a ser un gran desarrollo para Yucatán. Sin duda alguna. Pero no tiene nada que ver el Palacio de la Civilización Maya. Ahora, ¿yo por qué me sumerjo mucho en este tema, Ivonne? Porque la verdad es una lástima el tener una obra tan imponente en un lugar tan privilegiado que lo es Yaxcabá, que tiene un circuito de cenotes como en Yaxuná, zona arqueológica, vaya, un sinfín de lugares por visitar, una derrama económica que se pudo haber dado en su momento. Que hoy no se explota. Yo te preguntaría a ti y usaré mis medios para que esto pueda ser posible. Aquí ya no es buscar qué es lo que pasó, sino cómo se resuelve, reactivarlo. Buscar las maneras posibles de que esto se pueda llevar a cabo. Y qué mejor que por un video que yo realice suene a nivel nacional, en el estado, porque va a ser, esperemos, un trancazo. ¿Qué tendría que pasar para que eso se lleve a cabo, que se reactive? Tener voluntad política. Le puedo decir al gobernador actual
que si tiene voluntad política puede hacer un levantamiento de respecto a cómo se encuentran las estructuras, qué tan afectadas están, porque están dentro de la selva. Claro. Entonces había que ver qué tanto se ha afectado la estructura y darle continuidad. Que le quieren poner la placa, que lo hizo él, que lo hizo, honestamente a mí no me importa. Lo que me importa es que esa zona tenga la oportunidad tiene tantas cosas, lo acabas de decir tú, cenotes, otras zonas arqueológicas, tiene un montón de cosas y son los municipios más pobres. Ya, ¿cree que es difícil que se lleve a cabo? ¿Tendría que ser con recursos propios o federales? No, o sea, voluntad política, no importa, pueden meterle recursos federales, pueden meterle recursos propios. No sé cómo estén las finanzas del Estado, no puedo, Claro. porque también hay que ser responsables con las finanzas del Estado, pero se puede, inclusive, ya en esta condición inclusive extrema, sacar a licitación y concursarla para que la pueda trabajar alguna empresa privada. Igual tuvimos la oportunidad de platicar con el expresidente municipal Sansón, de ahí. Israel de Yaxca. Sansón. Ahí había gente viviendo que fue desplazada a Popolná, tengo entendido. Los terrenos se regularizaron, las hectáreas. ¿Cuántas hectáreas son? Sí, no recuerdo bien, pero creo que son como 4 hectáreas. No, Okay. no recuerdo. O sea, esos datos así específicos te los puedo mandar por escrito. Sí. Pero son como 4 hectáreas, 3 y algo. Sí, porque uno de los datos que resalta ahí que eran 303 hectáreas que se habían dado y ahí había la gente diciendo, no, fueron tantas o se regularizaron tanto. No, es otra cosa. Es que, qué bueno que platicamos. Esas de las 300 y tantas y el mito de esa parte, es que cuando yo llego al gobierno, Chichén Itzá no era de los yucatecos ni Eso de sí, los mexicanos. y te agradezco que lo hayas regresado. Entonces, yo hablo con el INAH y le digo, oye, yo no voy a terminar mi gobierno sin que Chichén Itzá vuelva a ser patrimonio de Yucatán o de México. Le digo, te doy 2 años para que lo resuelvas. Y pasa el tiempo, no lo resuelven, y a los 2 años entonces entro yo. Recuerdo que dije, pues voy a buscar al dueño. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tenía dueño Chichén? Hay que llegar allá. Cuando viene Thompson y hacen las excavaciones y los atracos que se hicieron en diferentes épocas, cuando ya se fastidia, le vende a don Fernando sus propiedades. Entre sus propiedades estaba Chichén, estaba Uxmal, el Teatro Peón Contreras, que por cierto aprovecho para decir que vale la pena que se pueda restaurar. Sí. Ahí hacemos cooperacha, si lo pueden hacer, Está bien. yo empiezo. Sí, es un patrimonio. Claro, sin ahí duda. se hizo el primer congreso feminista. Sí. Y entonces yo busco al dueño. Estaba tan erizado el dueño de esa zona que cuando yo me siento a platicar con él no acepta ni que él vaya a Palacio ni que yo vaya a su oficina. Entonces nos vemos en un punto neutral, en un salón que se rentó. Y nos sentamos así. Y estaba verdaderamente molesto y me decía, es que a mí me dicen el alemán, porque tiene un apellido alemán. Pero yo nací aquí, pago mis impuestos, invierto aquí, no sé qué, me han tratado como perro. Y de esas cosas que te ilumina la Virgen de Guadalupe, o digo, no sé quién. Le agarro sus manos y le dije, oye, yo te voy a tratar como humano. Podemos llegar a un acuerdo. Y me dijo, sí, yo no me quiero quedar con la propiedad, me queda con claridad que eso es patrimonio de él. Para no hacer larga la historia, y a lo mejor hacemos otro en ese, hacemos un acuerdo él y yo, su abogado, mi abogado y nadie más sabía. Cuando yo convoco al Consejo de Cultura, el Consejo va sin saber a qué va. Y cuando llegamos, él me dice, yo acepto siempre y cuando me devuelvan todo lo que gastaban abogados. O sea, era su condición. Uh-huh. Todo lo que gastaban abogados, un porcentaje mínimo para mí por la tierra que voy a perder y la venta de agua. Justo, ¿no? Okay, sí, pues sí. Bueno, Chichén tuvo precio. Sí, no. O sea, no tiene precio Chichén. Tiene. O sea, tuvo precio. 200 y algo millones de pesos. Okay. De pesos. Sí. Entonces, llegamos a la sesión de Cultura
Y yo les digo, señoras, señores, les quiero informar que a partir de hoy va a pasar a ser patrimonio de Yucatán y de los yucatecos, Chichén Itzá. Esos 300 hectáreas son de Chichén. Ok. Todo eso es por eso. Okay. Todas esas 300 hectáreas son de Chichén. Ok, bueno. Pues, Ivonne, la verdad es que te agradezco por toda la información. Es muy importante para mí tener todo esto recabado, que la gente sepa pues tu postura, ¿no? Tu postura, la postura de todos. Y al final, el único objetivo es que se voltee a ver otra vez el palacio de la civilización maya y que se llegue a un acuerdo, se reactive. Esperemos de que eso pase. Es más profundo. Que se llegue a ver y se logre el palacio de la civilización maya, sí, para que los verdaderos herederos de esa zona arqueológica que tanto le da a Yucatán, le toque un poco a ellos. Así es. Ahora, cambiando de tema ya para ir cerrando, ¿qué pasó con Cuauhtémoc Blanco? Es un tema bien complejo porque es un tema de conciencia. Él está acusado de presunta violación. Uh-huh. Se hizo el proceso de desafuero porque los diputados, honestamente, yo no sé para qué caramba seguimos teniendo el fuero, porque el fuero se creó cuando si tú hablabas te cortaban la lengua o te mataban, ¿no? Para eso era el fuero. Disculpe mi ignorancia. Para la gente igual que escucha y no sabe, fuero, ¿qué es? Inmunidad. Okay. Inmunidad. O sea, si tienes un cargo público, tienes fuero. Aquí en Yucatán ya no. Okay. Aquí en Yucatán ya no. O sea, ya se quitó el fuero, gobernadores. Todos pagan por igual. Todos pagan por igual. O sea, todos van a la justicia por igual. Okay. Pero cuando se crea el fuero, esta inmunidad es en protección de tu trabajo legislativo. O sea, por lo que dices, por lo que haces, por tus acciones. Hoy, honestamente, no hay esos héroes del pasado. Sí. Y con el fuero se protegen muchos. Muchos. Hay quienes no dejan de tener fuero para que no puedan ser llamados ante la justicia. Y en este caso, mira, yo soy muy tolerante, pero este caso de posible violación, yo no estoy diciendo que Cuauhtémoc Blanco sea culpable o no. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se retire, pida licencia, se retire el fuero y comparezca en la misma condición de la víctima. Hoy es un hombre poderoso ante una víctima que se atrevió a denunciar. Sí. Está en esa condición, sacan, para que votaran en contra, es que el dialecto legislativo, al final de cuentas, si tú votabas a favor del dictamen, el dictamen se acaba. ¿Qué es lo que pasó? Si tú votabas en contra del dictamen, entonces se regresaba a la comisión y la comisión pedía lo que dicen que faltaba, que era que estaba mal armado el expediente. Entonces lleva a la sesión al pleno y discutimos todo. Primero, quiero un poquito más atrás. Sí. Nosotros en la Cámara somos 251 mujeres, 249 hombres. ¿Y más mujeres? O sea, entonces hicimos un ejercicio del gran pacto de las mujeres. Creíamos que el 25 de marzo iba a ser el momento histórico del pacto de las mujeres. Y estaban muy salsas varias, esa es la verdad, digo, del oficialismo. Sí. Cuando empiezan a apretar, yo empiezo a ver algunas cosas y digo, chin. Se van a echar para atrás. Se van a echar para atrás. Y cuando te dejan de contestar el teléfono y cuando, bueno, hay una serie de cosas. Cuando entro al pleno y veo que hay muchas que no están sentadas en su lugar, dije, ya no nos va a alcanzar. Y efectivamente, a la primera que suben a defender el dictamen es a una mujer, que hace una argumentación ahí jurídica y técnica, etcétera, que honestamente nada que ver. Y al final, cuando termina la discusión, o sea, ahí empieza. Sí. Todo tiene un comienzo, ¿no? Empezamos en la discusión, la verdad es que sí se sube de tono la discusión. Y cuando vamos a terminar, para que tú hagas uso de la tribuna, no es así que diga, voy a hacer uso de la tribuna hoy, ¿no? No, tiene que proponerte tu bancada, tiene que aprobar la JUCOPO, tiene que aprobar la mesa directiva, tiene un procedimiento. Entonces, los partidos, digamos, ya saben quién va a hablar y cuál es el tema. ¿Ok? Así es. Entonces,
se agenda así a la diputada Adriana Quiroz, una diputada de Morena de Nuevo León, y cuando sube a la tribuna sube con varias compañeras, que es normal que hagan eso, y para asombro de muchos, particularmente mío, dice, le pido al diputado Cuauhtémoc Blanco que venga a tomar mi lugar. Yo desde ese momento me paro desde mi lugar y le digo al presidente, no puedes, presidente, al presidente de la mesa, no puedes, presidente. De hecho, hay unas tomas donde me ven como toro sin que vuelva bajando, porque lo que yo quería es que no puede, primero no podía, digamos, reglamentariamente, y segundo, no puedes darle la voz al posible violentador. Claro, pueda decir lo que él le parezca. Entonces, yo lo que quería es que él no hablara. No Cuauhtémoc Blanco, cual fuera que estuviera ahí. Entonces subo, hay una parte que no se ve, en donde yo primero le digo al presidente de la mesa, inocentemente creo en Santa Claus, pensé que no me escuchaba el presidente de la mesa. Okay. Entonces yo le decía, apágale el micrófono. Y como no se lo apaga, pues dije, pues le quiebro el micrófono para que no siga hablando, que es por lo que me meto cuando estás ahí discutiendo. ¿No? Y al final, pues sí toma la tribuna, sí habla, poco tiempo, pero sí habla y dice, esta señora denunció 6 meses después o dentro de 6 meses. Hay personas, no solo mujeres, que nunca logran ni siquiera verbalizarlo, lo que les pasó. Entonces, voy con el presidente de la mesa y le digo, no puede cerrar. Él no puede cerrar. Por eso dice, acá me quedo. Le digo, hasta que no me des la palabra, aquí me quedo, porque él no puede cerrar. Entonces, básicamente, tomo la tribuna, y entonces ya me permiten hacer uso de la palabra. Y el mío fue en la tribuna, pero hubieron 6, 7 compañeras que hicieron la palabra y tengo que reconocer ya que, por ejemplo, una era del PT, que dio la batalla con mucha fuerza, porque es un tema muy delicado. La lectura que estamos dando al país es así, estamos fotografiando lo que viven las víctimas todos los días. Le faltó una coma, le faltó un sello, regresa. O sea, cuando tú tienes en tu condición de víctima que acreditar todas esas cosas. Pasa esa condición, yo llevo a la Jucopo, la Jucopo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política, es donde se toman las decisiones de qué va a pasar en la sesión. Solo estamos los coordinadores, que soy la única mujer, y los vicecoordinadores. Ese día no fue ninguna vicecoordinadora, solo una, la del PAN, Noemí, que por cierto tuitea bien, habla bien, pero allá no habla. Y entonces les empiezo a decir, oye, vamos a escuchar a la víctima. Ya les dimos oportunidad al posible victimario, vamos a escuchar a la víctima. Digo, en la condición que ella quiera. Si se atreve a subir a tribuna. Si no, pues en comisión, con un audio. Pero vamos a escuchar a la víctima. No. Hay que generarle protección a la víctima. Yo no la conozco, por cierto. Es lo que iba a preguntar, si ya tuviste contacto. Yo no la conozco. He tenido contacto por estas condiciones con su abogado. Okay. Pero, o sea, no es Nidia Fabiola, no es Cuauhtémoc Blanco, es lo que viven miles y millones de personas, particularmente mujeres en este país. Sí. Eso es lo que yo no quería que pasara. Bueno, al final me dicen no en la Jucopo, no a la voz a Nidia, no a un taller de género. Yo le decía, oye, tomemos un taller de género, me incluyo, vamos a ver, porque la perspectiva de género todavía es muy difícil de entender. No. Entonces salgo honestamente frustrada porque es a todo no. Y empiezo a pensar, digo, ¿qué me corresponde hacer? Y dije, pues voy a apelar a su conciencia, a la conciencia de Cuauhtémoc Blanco. Y la verdad es que sí le tengo que echar coco, porque dije, voy a tratar de escribir una carta en términos que para él sean coloquiales, deportivos. Y entonces empiezo a escribir la carta, la termino, que es pública, y voy al pleno y se la entrego. Claro. En persona. Que lo estábamos viendo aquí en el equipo, dijo, perdón por el francés, pero qué huevos, dije, qué huevos. O sea, inclusive si te das cuenta, yo le digo, si es inocente, compruébelo. Claro. O sea, que se haga justicia para usted o para la víctima, pero que se haga justicia. Le entrego la carta. La verdad es que yo no pensé que tuviera el impacto que ha tenido la carta. No Demasiado. sabes cómo está mi teléfono lleno de casos.
Sí. de gente que ve que en alguien que puede confiar. Entonces, otra responsabilidad más echada a la espalda, pero bueno, la hago con mucho gusto. Si él, por ejemplo, se diera a retirarse y le encontraran inocente, ¿le pedirías disculpas? Se lo digo en la carta. Le digo, aunque no le estoy diciendo que es culpable, si usted enfrenta a la justicia en la misma condición que la víctima y es inocente, le ofrezco una disculpa pública. Aunque no lo estoy acusando de culpable. Claro. Yo nada más le estoy diciendo que vaya a la justicia en la misma condición. Pero hoy se la entregué el 1 de abril. ¿Hoy es qué? Hoy es 5. 5. No tengo respuesta todavía. ¿Y qué cree que pase? ¿Cree que quede así? ¿Impune? Bueno, verdad, así como lo ve. Bueno, me conoces. Yo ahorita voy a llevar en mi ámbito legislativo. ¿Qué tengo que hacer? Esta vez les cumplí así la coma, el punto, la firma en color rosa, todo a la Jucopo. Y ya ahorita sí está listado, por cierto, premisa, exclusiva. Ya autorizó la Jucopo discutirle esos puntos que la semana pasada no dejó entrar. Darle voz a la víctima, protección a la víctima, por cierto, el taller con perspectiva de género, el análisis del comportamiento del presidente de la comisión, porque es de Morelos y Cuauhtémoc fue su gobernador por el PES, hay conflicto de interés de Hugo Eric. Todo eso ya lo aceptaron, o sea, ya por lo menos sí se va a discutir en la Jucopo y por lo menos sí se va a votar y sí van a mostrar su cara los que quieran votar. Para cerrar este tema, ¿cree que hay ¿por qué las mujeres no votaron en contra de él? ¿Hay conflicto de interés, usted cree? De hecho, si no sé, un capítulo atrás, una semana atrás, a lo mejor vale la pena que puedas ver el mensaje que doy en la tribuna, porque yo siempre he dicho que este tema de las cuotas, al final de cuentas, lo que hace es que las que llegan, las deciden los hombres. Entonces, esta fue la mejor fotografía. Porque yo le decía, hay 251 mujeres en la fotografía, no en la realidad. En la realidad, 22 mujeres de Morena se atrevieron a votar aún al riesgo de su carrera política. 3 hombres, 2 mujeres del Verde, el 80% del PT, hombres y mujeres, todo Movimiento Ciudadano y todo PAN. Así es como se dividió la votación. Porque es un tema que es más allá de Nidia Fabiola y de Cuauhtémoc Blanco. Imagínate que le estemos diciendo a México, si tú eres víctima y tu victimario es poderoso, va a justicia. Eso sería, o sea, hoy mismo deben de haber víctimas que si tenían dudas de denunciar, menos lo van a hacer. Bueno, pues esperemos que sea justicia y tengan una respuesta pronto en los medios de comunicación. Espero que todo esto acabe de la mejor manera. Para terminar, Ivo, fuiste gobernadora. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer y no lo hiciste en tu gobierno? ¿Qué dijiste? Hubiera hecho esto y no lo hice. Sí, me hubiera gustado hacer el Tren. El Tren Maya. Porque no era esa efectivamente necesitábamos una comunicación, por supuesto. No es tan así, pero bueno, si hubieran hecho el trazado 20 kilómetros hacia la derecha, no hubiera habido ningún problema porque había impacto. Nosotros hicimos con el BID, me llevó 4 años y 2 meses hacer el proyecto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Aarón Dichter como líder del proyecto, para que pudiera determinar cómo se pudiera hacer sin afectar tanto al medio ambiente, porque se necesitaban los dos. Entonces, lo que se determinó después de varios tiempos de investigación es que se tomara el derecho de vía SFE, porque el derecho de vía SFE ya estaba impactado. Claro. Pero bueno, ahí se quedó el proyecto. Lo pagó el BID, por cierto, para que no vayan a decir, lo pagó el BID, por cierto, y el proyecto no estaba. Me hubiera encantado porque la idea original era Mérida-Punta Venado, es el primer tramo, de 6 de la mañana a 12 de la noche de pasajeros, desde Plus hasta el más barato, porque en ese entonces 64,000 personas iban a trabajar la semana a Quintana Roo. Y todas las semanas tenemos accidentes porque toman las caguamas, que no estoy juzgando esa parte, claro, pero toma el que maneja. Entonces tenemos accidentes, muertos, lesionados, etcétera. Cada semana, ahorita no sé, pero cada semana había. Entonces puedes transportarte en un tren barato, cuota social, y estar
tomando tu cheva si quieres, pero sin riesgo, ¿no? Sí. Y de 12 de la noche a 6 de la mañana sería de carga. Porque todo lo que entra a Quintana Roo entra a través de camiones y de pipas. Okay. Entonces, solo Pemex se hubiera ahorrado el 24% de su operación con el tren de carga. Ok, perfecto. ¿Cómo ves el gobierno actual? Digo que muerto el rey, vive el rey. Lo he mantenido con Rolando, con Vila, con el actual. Trato de no opinar porque se vuelve político y Claro. creo que eso es lo que menos se debe hacer. ¿Qué veo? Que ojalá si me escucha a través de tu programa, veo desarticulado su gabinete. Bueno, sí, hay mucha gente, ¿verdad? Que tantos que nombraron, perdón por decirlo, pero creo que Guacho va a pasar a la historia como el gobernador más memeable que ha habido. Pero sin duda, o sea, bueno, algo más que quisiera decir a la audiencia, a toda la gente que vea este podcast. Bueno, primero, pues agradecida contigo que vean Yucarnal. Yo lo sigo, por cierto. Gracias. Porque pues así como me entero de las cosas que pasan en Yucatán. Y a mí sí me gustaría decirles que hagamos las cosas de conciencia. Cuando las cosas son de coincidencia, no sirven. Tienen que ser de conciencia. Ok, pues te agradezco nuevamente que hayas asistido a este podcast. El mejor de los éxitos para ti, Ivonne. Pues, ¿dónde te pueden seguir todas tus redes sociales? Como Ivonne Ortega Pacheco. Ivonne Ortega. @Ivonne Ortega para que no le sufran. Así que ya saben, sigan en todas sus redes sociales. Yo me despido. No, perdón, Ivonne.op. Ahí está. Sigan en todas sus redes sociales. Yo me despido. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate, porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en un podcast más. Hasta la próxima.